Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y, como de costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él le respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Palabra del Señor. Este santo evangelio nos muestra claramente que el divorcio nunca ha sido algo establecido por Dios. No es la voluntad de Dios que haya divorcio. Y por tanto, la ley positiva que hoy nos rige, que permite el divorcio, es algo que no agrada a Dios y por tanto que le hace mal a la sociedad, a la comunidad humana. Nos hace mal tener una ley que va contra la ley eterna. Y nos hace mal también por los frutos, por los efectos que vamos viendo, dado que las familias ahora se casan muchas veces y en el momento de casarse las parejas dejan entre manos o debajo de la manga una cartita que se llama divorcio. Eso ocurre explícitamente en el caso de la unión civil, porque está permitido el divorcio y se puede entonces romper este compromiso que se ha hecho de una manera puramente humana, en una declaración de partes solo jurídica, que se puede en el fondo deshacer. Pero eso no significa que la ley natural cambie. La ley natural, es decir, la aplicación de la ley eterna, que es Dios mismo, en nuestras decisiones, en nuestras costumbres, debe seguir respetando que la familia es para siempre. La pareja, cuando se casa, entonces adquiere un vínculo indisoluble. El ser humano está llamado a vivir en monogamia, es decir, un solo esposo y una sola esposa hasta que la muerte los separe. Esa indisolubilidad se mantiene todavía en el sacramento del matrimonio en la Iglesia Católica, porque en otras iglesias, como el caso de la Iglesia Anglicana o las protestantes en general, no se cuenta la indisolubilidad de este modo. Y por tanto, la unión del hombre con la mujer es tan profunda, es tan grande, que no la realiza solamente el ser humano, como en el caso del derecho civil o del matrimonio civil, sino que la unión la ejerce el mismo Dios. Por eso Jesús nos recuerda que esta ley que los fariseos están trayendo a la conciencia, ¿no es cierto?, a Jesús, que dice que Moisés permitió la ley de divorcio. Bueno, es cierto, lo permitió, pero por causa de la dureza del corazón del pueblo judío, no porque era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en el principio, en el Génesis, cuando dice que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y forma con ella una sola carne. Y Jesús lo repite, dice, reitero, forma con ella una sola carne. No hay una unión más grande que la del matrimonio.
porque es lo que Dios ha unido y lo que no puede separar el hombre, por tanto. Es una unión mayor inclusive que la de los padres con los hijos, o de los hijos hacia los padres. Es una relación establecida por el mismo Dios de amor inmenso, por el cual hombre y mujer se hacen uno, reflejando, en cierta manera, lo que ocurre en el misterio de la Santísima Trinidad, en que hay tres personas distintas, pero un solo Dios. Aquí hay dos personas unidas, marido y mujer, pero que forman una unidad. El Papa Juan Pablo II dice que es una unidad en la dualidad, una dualidad en la unidad. Es una pena, por tanto, que no se respete esta palabra, este compromiso, y no se viva la fe profunda como antaño, en que no había tanta separación en las familias como vemos hoy, y en que no se producía este daño tan grande en los hijos, por supuesto, y en el corazón de las personas que se separan. Porque hoy en día vemos que por cualquier motivo, y esta es la dureza del corazón a la cual Jesús se refiere, se producen las separaciones y los divorcios. Hay que tratar de convivir con la pareja y amarla siempre, aunque sea muy difícil, aunque sea muy, muy duro. Se sabe de muchos santos y santas que han soportado duras pruebas en su matrimonio, pero también después de largos años han conseguido la conversión de sus cónyuges y han sido personas santas después. Es decir, aquellos que eran malos al principio pueden convertirse, porque la responsabilidad que tiene un esposo no es solo consigo mismo, sino también con su esposa y viceversa. Y la principal responsabilidad del amor es buscar el bien eterno, la salvación del alma de la persona que amamos. Por tanto, una separación, por cualquier motivo, como se hace hoy en día, produce muchas veces que esta pareja no solamente destruye la felicidad de los hijos con su separación, sino también destruye su propia alma, su propio corazón, su propia relación con Dios, porque se expone a tener una nueva relación que siempre será adúltera, como enseña Jesús. El que se divorcia y se une con otro comete adulterio, y si alguien se junta con alguien divorciado, también está cometiendo adulterio. Por eso es claro en este Evangelio que las personas que conviven en esa condición están en una situación de pecado, y mientras no solucionen eso a los ojos de Dios, ya no pueden comulgar, no pueden ir a recibir la comunión en forma física. A lo mejor si están luchando para mantenerse en contacto con Dios y en unión con la iglesia, lo cual es muy bueno, pueden hacer una comunión espiritual. Pero la comunión física no. Y tampoco pueden recibir la absolución en el sacramento del perdón. Si hay algunos teólogos o sacerdotes que están enseñando lo contrario y relajando esta costumbre, eso no puede ser, porque nadie puede pasar a llevar la palabra de Dios, que es una ley divina, tal como hoy día Jesús la manifiesta, reafirmando lo que ya había dicho Dios Padre Celestial en el Antiguo Testamento, y ahora Él lo reitera y lo confirma en el Nuevo Testamento. No separe el hombre lo que Dios ha unido.